Y hay autores como el mexicano Fray Servando Teresa de Mier, quien decía que cuando estuvo exiliado en Europa, llegó a ver una de estas funciones en donde le habían cortado las ancas a una rana, las tenían ahí y con choques eléctricos hacían que se movieran, que estuvieran como tratando de reaccionar. Decían, ahí está la prueba de que la electricidad es la chispa de la vida, es la fuente de la... Y él pues lo contaba como algo pues muy novedoso. Y esto se va a reflejar en obras como Frankenstein, que escribe en 1818 Mary Wollstonecraft Shelley, que es la hija de Mary Wollstonecraft Godwin, la misma que escribió la Vindicación de los Derechos de la Mujer. También las ideas ilustradas se manifiestan en la literatura utópica y de viaje del siglo XVIII. El siglo XVIII se llama por excelencia el siglo de la literatura utópica. Sí, hay muchos relatos de exploraciones a regiones muy remotas, islas, continentes o incluso otros planetas o viajes al futuro, como vamos a ver uno un poco más adelante, en donde se encuentran sociedades que viven completamente ajenas a la revelación del cristianismo o de o incluso ajenas a cualquier religión, pero viven una vida virtuosa, moral, alegre. Entonces es otra forma de criticar que las costumbres humanas no son más que circunstanciales, o sea, son algo que depende de una cultura y no son una verdad revelada. Y es una forma que van a tener de criticar el status quo, la sociedad de ese momento. Esta es una utopía que se escriben en ese momento. Esta es la portada de la edición que hizo la Universidad Autónoma Metropolitana del año 2440 de Luis Sebastián Mercier. Primero se publicó anónima en 1770, la segunda edición ya aparecía el nombre del autor Mercier. Mercier, su libro consiste en lo siguiente, una trama muy sencilla. Una persona se duerme en 1770 y cuando despierta se da cuenta que despertó en el año 2440, así como Rip Van Winkle, despertó y de repente se encontró con que ya vivía en Francia, en una Francia donde él no se imagina avances tecnológicos, carros voladores ni nada por el estilo. Lo que se imagina él es que ya se hicieron realidad los ideales de los filósofos ilustrados, que Notre Dame ya es el templo de la razón, que hay bibliotecas en todos lados, que ya hay el palo de los reyes, ya es una reliquia ahí que no sirve para nada, que está cayéndose a pedazos, porque está criticando su época, criticando los fundamentos de su época que ya están para él quedando rebasados. También hubo un fraile mexicano, Fray Manuel Antonio de Rivas, quien escribió un cuento muy curioso, que es el siglo XVIII en Yucatán, escribe un viaje lunar. Él llega a la península de Yucatán hacia 1740, pero cuando se da cuenta que la orden franciscana está en absoluta decadencia en Yucatán, decide y que se da cuenta que el resto de los hermanos franciscanos no respetan sobre todo el voto de castidad y hacen lo que se les pega la gana, publica libelos que pega por las calles de Mérida, por varios lugares, para denunciar lo que están haciendo. Entonces los hermanos de sobre todo el superior de la orden en Mérida, pues lo acusan ante la Inquisición por estar haciendo eso, y lo acusan también porque saben que es una persona que le gusta mucho leer libros prohibidos, y leer a Newton, a Descartes y a otros autores ilustrados. Entonces lo denuncian ante la Inquisición de México, y la Inquisición de México ordena que mientras se hacen las averiguaciones correspondientes, en que interrogatorios de testigos, etcétera, encierren en el convento al fraile Rivas, en lo que averiguan, y el fraile Rivas tiene la fortuna de que cuando lo encierran le dan permiso de tener libros, papel, y se pone a escribir. Se aburría mucho él, era una persona de una gran inquietud intelectual, y escribe un almanaque astronómico para el año 1775. Y como en este almanaque, él decía, el 1 de enero va a salir el sol a las 6 de la mañana, se va a poner a tal hora, y tal otro día va a haber un eclipse, tal día va a haber oposición de la luna, etc. Pero se le hizo muy aburrido hacer eso, y entonces, voy a escribir un prólogo a mi almanaque. Entonces escribe esta obra, este manuscrito que está en el Archivo General de la Nación, que se llama Sisigias y Cuadraturares, que son términos astronómicos, en donde cuenta la historia
de un francés que se llama Onésimo du Talon, quien era también lector de, claro, es un personaje de ficción que inventa él, un personaje que leyendo a Newton y a Descartes y a otros filósofos ilustrados, se imagina cómo va a llegar a la luna. Entonces dice, bueno, pues voy a construir un carro o bajel volador en el cual voy a llegar a ella. Y para hacerlo, primero hace pequeñas pruebas viajando a las montañas más altas de la Tierra, y ya que siente que ya tiene la suficiente preparación, pues da el salto a la luna y llega a la luna, en donde se encuentra una comunidad muy ilustrada de científicos que él llama los anctítonas, y estos anctítonas son unos personajes que pues, también son muy generosos y intercambian información científica. Cuando le preguntan, oiga, pues, ¿qué me recomiendan conocer aquí de la luna? Pues váyase aquí, o vaya a conocer el puente de los asnos, y vaya a conocer tal cosa. Y ya después nos cuenta para que intercambiemos la información científica que usted ha recabado. Y bueno, pues estas son, el fraile Rivas tiene la gran fortuna de que los primeros calificadores, es decir, en la Inquisición, las personas que leían las obras que debían ser condenadas, los primeros dos calificadores dicen, bueno, esta obra tiene herejías, tiene que ser condenada. ¿Por qué? Porque el autor dice que mientras estaba, cuando llegó a la luna el protagonista, vio pasar una especie de flota de demonios que llevaban el alma de un materialista hacia el sol. Y preguntan por qué lo llevan al sol. Pues porque ahí está el infierno. Entonces decían que era una herejía, que un autor inglés sostenía en ese momento que en el centro del sol estaba el infierno, y la prueba era que muchas culturas de la antigüedad, culturas paganas, habían adorado el sol como una divinidad, pues porque ahí estaba el diablo y ahí estaba el infierno. Entonces dijeron, bueno, esta es una herejía, y también hay trazos del heliocentrismo, y hay muchas herejías que perseguir aquí. Tiene la fortuna, y para que vean que el Tribunal de la Inquisición en esta época ya no era lo que era antes, pues dicen, bueno, vamos a dar una segunda opinión. Le pasan a otro calificador. Tiene la fortuna el fraile Rivas de que lo lea un fraile ilustrado, Fray Diego Marín de Moya, lee las isigias y cuadraturas lunares, y dije, no, pues aquí no hay nada, esto es un apólogo o fábula simplemente, y él está contando, los apólogos o fábulas simplemente sirven para que con unas imágenes las personas de pensamiento corto, de ideas sencillas, puedan entender verdades más elevadas. Aquí no hay ninguna herejía que perseguir, y porque hasta la Biblia utiliza apólogos o fábulas para dar a entender enseñanzas más elevadas. Entonces tiene la fortuna de que la Inquisición dice, pues ya no, aquí no hay nada que perseguir, aquí es un pleito ahí de ustedes nada más, dice, ya no nos molesten, no nos quiten el tiempo, porque tenemos muchas cosas que hacer. Y el fraile Rivas pues desaparece, simplemente dice la última carta que manda él dice que teme por su vida porque lo han amenazado de muerte, y entonces está pidiendo al Tribunal de la Inquisición de México que lo ayuden a viajar a España para salir. Es el último trazo que tenemos del fraile Rivas, el último testimonio. Pues bien, estas son las ideas que en la cultura o en ciertas manifestaciones culturales como la literatura manifiestan cómo llegó la ilustración, las ideas ilustradas a la Nueva España. Y eso es todo. Muchas gracias.